Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 882 para acabar de estudiar el capítulo 16 del libro de Hechos. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Ayer nos quedamos con un Pablo molesto porque una joven que se hacía pasar por adivina le estaba estropeando sus predicaciones. La realidad es que la mente entenebrecida de la muchacha anhelaba compartir ese camino de salvación que ella deseaba, pero el demonio que la poseía estaba contradiciendo ese camino y sus palabras impedían la obra de los misioneros. Veamos lo que nos dice el versículo 18 en cuanto a la reacción de Pablo. Dice así: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La esclava quizás les salió al encuentro en los sábados sucesivos, mientras se dirigían al lugar de oración, y además los siguió en otros días. Es evidente que los pobladores del lugar creían que la esclava poseía habilidades sobrenaturales. Pero ante la orden de Pablo, el espíritu maligno desapareció de la esclava, por lo que el negocio del amo había desaparecido. Ahora, en los versículos 19 y 20, vamos a ver cómo se comportan estos dueños de la joven. Dice así: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Parece que solo apresaron a Pablo y a Silas, porque les parecieron judíos, no así a Timoteo y Lucas, que parecían más gentiles. Realmente era muy difícil la evangelización en aquella época. En unos lugares les perseguían por ser judíos y pensar que querían imponer sus costumbres, lo cual era impedido por el Imperio Romano, pero también eran perseguidos por ser cristianos e ir en contra de los judíos. Estos influyentes personajes convencieron a las autoridades y excitaron al pueblo para que fuesen a por Pablo y Silas. Tanto es así que los cogieron, les quitaron las vestiduras y los azotaron, y después los metieron en una cárcel de seguridad, sujetados los pies por unos cepos. Esto lo podemos ver en los versículos 22 al 24. Pablo y Silas, en vez de estar quejándose por las heridas sufridas, se pusieron a cantar himnos y a orar. Gran testimonio para todos los que hemos tenido el privilegio de escuchar las vivencias de estos grandes evangelistas. Bien, pero el Señor permite solo ciertas cosas, pero no todas. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 26. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrían todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Realmente este terremoto fue, sin duda, debido a una intervención divina. El carcelero quedó muy asustado, no tanto por el terremoto, que debió ser muy aparatoso, sino que pensaba que si los presos huían a él, lo matarían las autoridades. Dice el versículo 27 que intentó suicidarse, pero Pablo lo impidió, diciéndole que no querían escapar, que no se preocupase. Esta actitud de Pablo conmovió grandemente al carcelero, tanto es así que voy a leer el versículo 29 para ver el comportamiento de este carcelero. Dicen así: entonces, pidiéndole luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Cuán importante es el testimonio que podemos dar para poder convencer a las personas de que somos seguidores de Jesús. Los versículos 30 al 33 son preciosos. Dicen así: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Bien, pues estas autoridades que azotaron a Pablo y a Silas se dieron cuenta que podían haber infringido las leyes, pues no habían tenido en cuenta que, al menos Pablo era ciudadano romano, y a estos estaba prohibido azotarlos ni atarlos, por lo que dieron la orden al carcelero de que los pusiese en libertad. El carcelero se lo comunicó a Pablo y a Silas, pero Pablo, como sabía que ellos no habían hecho bien las cosas, los presionó. Dice el versículo 37, pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Estas autoridades sintieron tanto temor porque podían haber perdido su cargo, que vamos a ver en los versículos 38 y 39 cómo se rebajan ante Pablo y Silas. Dicen así: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Bueno, estas circunstancias las utilizó el Señor para tener la oportunidad de convertir al carcelero y a su familia. Los designios del Señor a veces nos pueden parecer incomprensibles, pero pasado el tiempo comprobamos que es lo mejor que puede hacer en nuestras vidas. Este capítulo 16 acaba diciéndonos que salieron de la cárcel, marcharon a despedirse de Lidia y de los hermanos, los consolaron y se marcharon. Bien, pues hemos acabado el estudio de este capítulo 16, por lo que mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 883. Bendiciones y hasta mañana.